Bueno, le doy la bienvenida a todos los varones que ya están conectados, los que se van a conectar. Hoy día tenemos la primera reunión de Dios del Reino. Hemos invitado a nuestro apóstol Darío Parrish. Él nos va a compartir una hermosa enseñanza para que nosotros como varones vayamos desarrollando nuestra vida en el hogar, en el ministerio. Así que quiero orar antes y después pasamos a la enseñanza. Amado Padre, quiero darte las gracias porque permite de alguna manera que podamos conectarnos, Señor, poder vernos, y te doy gracias también por la exposición de mis hermanos, también de estos jóvenes, Señor, que también tienen el deseo de aprender, de conocer un ministerio tan importante y una manera de expresar nuestra parte viril, Señor, de ser varones conforme a tu corazón, Señor. Te pido que la palabra que el apóstol va a dar sea una palabra de bendición, una palabra que yo sé que tú has puesto en su alma, en su corazón, para impartirnos, para darnos también enseñanzas a nuestra vida, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y su familia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, apóstol, puede... Quiero decirles de que para mí es un verdadero gozo el poderme conectar con ustedes el día de hoy a través del tiempo y la distancia. Aunque estamos a larguísima distancia, pero gracias a Dios de que Dios nos da esta oportunidad de poder hacerlo. Bendigo sus vidas y mando saludos desde Houston a todos los que se están conectando, sea a través de Zoom o sea a través de Facebook. Los bendecimos y deseamos lo mejor de Dios para sus vidas. Hoy el tema de hoy va a ser un tema un poco varonil. Lo he titulado La mayordomía varonil. La mayordomía varonil. Y quiero para iniciar, quiero definir qué realmente significa la palabra mayordomía. La Biblia habla plena y ampliamente acerca de la palabra mayordomía, especialmente usa dos términos griegos, dos palabras griegas, epitropos y oikónomos, que definen... ¿Ya quiero ir? Ya lo dejo. Muchas gracias. Ya, bendiciones. Bendiciones de los dos. A ver, apóstol, pónganos. Después hablamos. Es que hay otra Apóstol. persona. Sí, ahí Sí, sí, hay otra. ella. Es que hay varias personas hablando y entonces no se puede hacer competencia. Sí. Y entonces cuando la palabra de Dios habla acerca de la palabra mayordomía, realmente está definiendo acerca de una función, está definiendo acerca de una responsabilidad, porque la palabra a través de los diferentes parábolas, historias, descripciones que tenemos nosotros en las escrituras, el Señor, por ejemplo, en varias ocasiones le dice a alguien o a un mayordomo: da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu responsabilidad, da cuenta de tu función. Y en realidad el Señor compara la mayordomía en dos aspectos muy, muy opuestos, antónimos el uno del otro, porque busca la fidelidad o busca la infidelidad, porque en varios casos, ¿quién es el buen mayordomo fiel y prudente? ¿O quién es el mayordomo infiel? Y cuando nosotros vemos esta comparación, nosotros tenemos que entender de que el Señor nos está describiendo algo muy importante. Ahora, lo que es interesante en cuanto a las escrituras, y esto se lo voy a dar como simplemente un concepto extra, que nosotros como cristianos, nosotros tenemos una dualidad de criterio de función, porque de un lado el Señor nos ha hecho lo que la palabra de Dios dice: somos peregrinos y advenedizos. Peregrinos y advenedizos. Y del otro lado nos ha hecho mayordomos. Y estos son dos términos totalmente contradictorios en cierta forma, aunque hay un común denominador dentro de nuestras vidas. No sé si ustedes han visto donde hay dos globos o dos círculos que tienen un traslape el uno del otro. Y en un sentido, uno de ellos es peregrinos y advenedizos y el otro es la mayordomía. Y aquí es donde entra la gran contradicción, porque dentro de las escrituras, como peregrinos y advenedizos, el Señor nos hace dueños de todo. Dueños de todo. Pero como peregrinos y advenedizos, siendo dueños de todo, poseemos nada. No podemos poseer nada. Abraham,
El padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacobo fueron dueños de todo. Toda la tierra que el Señor le mostró a Moisés cuando estaba en el monte allá en Génesis capítulo número 13, le dijo, hasta donde miran tus ojos, desde el norte al sur, al este, al oeste, todo lo que tú miras es tuyo y a tu descendencia lo daré. Y entonces eran dueños de todo, pero no poseyeron nada. Pero la mayordomía es un término totalmente contrario, porque el mayordomo posee todo, pero es dueño de nada. Porque el mayordomo está administrando el bien que le pertenece a otra persona. Y entonces cuando nosotros consideramos, digamos, nuestra función en Cristo, nuestra función en ciertos aspectos de nuestra vida cristiana, somos peregrinos y advenedizos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en mi caso, ministerialmente, yo como apóstol, como ministro del Señor, soy mayordomo. Porque poseo un llamamiento, poseo un ministerio, poseo lo que el Señor me ha puesto en las manos, pero no soy dueño de nada. De la misma forma, yo creo de que como padres, hombres, nosotros tenemos que entender de que tenemos una mayordomía que el Señor nos ha encomendado. Y como mayordomos administramos y manejamos y poseemos todo lo que el Señor nos ha dado, pero no somos dueños de nada. Porque el mayordomo lo tiene todo, pero no es dueño. Tiene que darle cuenta porque simplemente está manejando el bien que le pertenece a otra persona, está manejando los bienes que le pertenecen a otros. Y yo como hombre, yo tengo que entender de que yo soy mayordomo de varias cosas que el Señor me ha encargado, que me ha recomendado. Ahora, la palabra mayordomía, regreso a la definición, la palabra mayordomía la podemos nosotros definir en 4 cosas bien sencillas. 4 palabras que definen todo tipo de mayordomía y son traslapadas, son conjuntas y son a la misma vez. La primera es administrar. El mayordomo administra. Segundo es aumentar, porque el mayordomo que administra ciertas cosas también tiene la responsabilidad de aumentar lo que tiene. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos las parábolas, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, dice que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. En el caso de las minas, le dio una mina a todos. En el caso de los talentos, le dio diferentes niveles a las diferentes personas. Todo conforme a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Pero a la misma vez, ellos eran administradores y tenían la responsabilidad de aumentar, pero no eran dueños de lo que tenían en sus manos. La tercera cosa es proteger, es salvaguardar, es cuidar, proteger. Y la cuarta es proveer. Digamos, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 25, cuando habla sobre la mayordomía, habla acerca del mayordomo que da su ración a su tiempo, porque es el encargado de proveer. En el caso, por ejemplo, de los tiempos de Jesús, donde existía, digamos, una familia adinerada, una familia que tenía una empresa, una familia que tenía vamos a decir, muchos sirvientes, muchos trabajadores, usualmente manejaba un mayordomo. Y entonces el dueño de la empresa, el dueño de la casa, el dueño de la hacienda, no manejaba ningún dinero, porque todo se lo entregaba al mayordomo, porque el mayordomo le entregaba a la cocinera dinero para ir al mercado, a la feria para comprar la comida, o le daba el dinero cuando a todos los trabajadores llegaba el día del salario y le pagaba el día de salario a todos los trabajadores, porque él manejaba el dinero. Él también tenía la responsabilidad de proveerle a todos lo que también les tenía que proveer a los empleados, dinero, salario, a los de la casa, comida. Y cuando nosotros definimos estos 4 palabras, tenemos que recordar que la temática de hoy tiene que ver con la hombría, o tiene que ver con el contexto de los varones. Y Dios como Dios que nos ha dado cosas y responsabilidades en nuestras manos, nos llama a estas 4 cosas. Cuando Dios hizo a Adán, una de las cosas que le dijo es multiplicar.
multiplicad, que eso habla de aumentar, de administrar, porque él tenía que trabajar el huerto, tenía que laborarla, tenía que encargarse de la manutención del huerto. Y cuando nosotros vemos también, cuando se nos entrega ciertas cosas, tenemos que asegurarnos de protegerlo. No podemos descuidarnos ni de dinero, ni de cosas, mucho menos de personas. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros? El hombre antes de poder ser mayordomo fiel en otras áreas, creo de que todo ser humano necesita reconocer de que tiene que ser mayordomo primero de su propia vida. Una de las cosas básicas prácticas de la vida es el hecho de que cómo yo puedo cuidar a otro, no puedo cuidarme a mí mismo. ¿Cómo puedo yo responsabilizarme de otra persona cuando no me puedo responsabilizar de mí mismo? Y yo creo de que hay un proceso, vamos a decir, de jale y de empuje, hay un proceso de formación y de que cuando uno como padre a veces mira a sus hijos, uno diría, este todavía no está listo para casarse, ¿verdad? Y la realidad es de que a veces cuando viven dentro de nuestra propia casa, a veces ellos se descuidan de tener cierta responsabilidad porque ellos asumen de que nosotros vamos a proveer o vamos a cuidar esa responsabilidad en la vida de ellos. Dice un amigo mío muy sabio, que es ya bisabuelo, dice, los hijos son vivibles, pero cuando ya están viviendo con otros, cuando ya se fueron de la casa y están viviendo con otros, entonces se vuelven vivibles, mientras que todavía viven en la casa, son inaguantables. Y la realidad es que lo lógico sería el pensar de que antes de que yo pueda responsabilizarme de otros, yo tengo que aprender a responsabilizarme de mí mismo. Y creo de que aquí está una de las grandes problemáticas que nosotros vemos en el mundo a nuestro alrededor. Porque, digamos, por ejemplo, simplemente dentro del criterio de nuestra hombría, de nuestra función y de nuestra relación familiar, de nuestra relación social, por ejemplo, al hombre se le permite ciertos excesos. Al hombre, por ser hombre, se le permite ciertos, vamos a decir, desequilibrios. Y entonces, por ejemplo, se le dice al hombre, los hombres no lloran, pero al hombre sí se le permite ser violento. Y hasta aún el hombre a veces se puede escudar y se puede esconder detrás de la ira, detrás del enojo y detrás de la violencia, excusándose a sí mismo y no siendo responsable de sus propias acciones. Y creo de que aquí está el grave problema, porque un hombre, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto a través de diferentes formas, lo hemos visto en la televisión, en la vida, donde un hombre le pega a una mujer y después le echa la culpa a ella porque le pegó. Es que como te portaste mal, yo tuve que responder de esta forma. Y la realidad, cuando nosotros vemos la mayordomía o varonil, la mayordomía del hombre comienza con una responsabilidad de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque yo no puedo echarle la culpa a nadie más de ninguna de mis cosas. Yo tengo que ser responsable de los actos de mi propia vida. Yo tengo que ser responsable de mis pensamientos y mucho más tengo que ser responsable de mis sentimientos. Porque yo no puedo controlar lo que la gente me hace. Yo no puedo controlar lo que viene a mí. Todos nosotros al salir de la calle, a la calle, alguien nos puede violentar con las palabras, alguien nos puede violentar físicamente, alguien nos puede asaltar, alguien aún nos puede maltratar. O nos pueden hacer sentirnos menores o nos pueden hacernos sentirnos inseguros o insignificantes. Pero la verdad es, yo no puedo controlar lo que la gente me hace, pero yo sí puedo controlar lo que yo hago. La forma y la manera que yo respondo es verdaderamente mi responsabilidad. Si yo respondo con palabras oesas, yo respondo con violencia, yo respondo airado, o respondo con amargura o con resentimiento o con cualquier forma, yo como hombre comienzo mi vida varonil
entendiendo de que nadie más puede ser responsable de mi propia vida. Yo tengo que ser responsable de mi propia vida. Porque ya no puedo yo echarle la culpa a mis padres, ni puedo echarle yo la culpa a los pastores, mucho menos. Yo no le puedo echar la culpa a mi esposa y peor, yo no le puedo echar la culpa a mis hijos. Porque yo tengo que ser responsable de mi propia vida, de mi propio cuerpo, de mi propia mente, de mis propias emociones. Ahí es donde comienza la mayordomía, porque lo que Dios me ha dado, tarde o que temprano me voy a tener que presentar delante de Él. Y voy a tener que dar cuenta de todo lo que yo hice. Yo no puedo darle al Señor cuenta de lo que Vladimir hizo, ni puedo darle yo cuenta de lo que Eduardo hizo, ni puedo darle yo cuenta de lo que Carlos hizo, y mucho menos yo puedo darle cuenta de lo que me ha ocurrido a mí, que me ha trastornado ciertas áreas de mi vida, sino lo único que el Señor me va a preguntar es qué es la forma y la manera que tú respondiste ante todo lo que viviste. Porque tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu cuerpo, tú eres responsable de tu mente y tú eres responsable de tus emociones. Y el verdadero hombre no le echa la culpa a nadie más. El verdadero hombre no anda acusando y no anda excusándose de sus propias acciones, sino el verdadero hombre asume y toma la responsabilidad de lo que él ha pensado y lo que él ha vivido. No lo puede hacer. Pero cuando yo ya empiezo a ser responsable de mi propia vida, entonces yo puedo también empezar a asumir cierta responsabilidad afuera de mí mismo. Porque cuando nosotros, sabia o tontamente, llegamos al altar, y como dice el dicho en Guatemala, no sé si lo dicen ahí en Chile, pero o se casa o lo casan. Cuando uno llega al altar, uno tiene que entender de que ese es el momento en el cual literalmente y en una forma real, uno tiene que asumir ciertas responsabilidades, porque desde ese punto en adelante uno ya es mayordomo, no de una sola vida, sino ahora de otra vida. Uno asume la responsabilidad de lo que el Señor le está dando a uno, porque recuerde, aquí es donde el machismo cree de que la esposa le pertenece a él. No, la esposa le pertenece a Dios. Lo único que yo hago como mayordomo es yo tengo responsabilidad, pero no soy dueño. Y entonces Dios me hace a mí mayordomo de mi matrimonio y Dios me hace mayordomo de mi familia. Y el primer aspecto de mi mayordomía como hombre, como varón, como esposo y como padre es el ser cabeza y ser sacerdote de este nuevo hogar. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 23, pasaje sumamente fundamental, nos dice a nosotros claramente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el que da, note aquí, la salud al cuerpo. Él es el que sana, el que da salud al cuerpo. Ahora, aquí claramente lo sabemos, de que si el marido es la cabeza de la mujer, ¿quién es la cabeza del marido? La palabra de Dios nos dice Cristo. Ahora, no es para que nosotros nos adueñemos, porque el mayordomo le estaría fallando a su señor si se adueña de que el Señor le ha encomendado, sino simplemente somos mayordomos y vamos a tener que darle cuenta a aquel que nos llamó como sacerdotes, como cabeza. Y la palabra sacerdote la podríamos tomar desde esta perspectiva y jalarla en diferentes direcciones, donde nos podríamos ir en el ámbito totalmente espiritual, donde lamentablemente en muchos hogares la esposa es la espiritual, la esposa es la que vela por el ámbito espiritual, es la que vela por el ambiente espiritual, y el hombre se vuelve un renegado, se vuelve una persona que anda teniendo que renegar todo el proceso espiritual dentro de su casa, mientras que el Señor lo ha hecho a él responsable de la condición y de la manutención del ambiente espiritual de su casa. La segunda cosa, y creo muy importante y paralelamente importante a lo que hemos visto en lo primero, lo podemos ver ahí en Efesios 5 de nuevo, el versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto de mi mayordomía? Porque estamos hablando de un verdadero hombre. Porque no estoy hablando de un machismo, sino estoy hablando de una verdadera hombría. Cuando nosotros vemos la verdadera hombría, nosotros podemos tomar ejemplos tan fantásticos en las Escrituras, donde verdaderamente Jesucristo se identificó como un verdadero hombre. Jesucristo hombre, dice la palabra. Jesucristo hombre, que hizo lo que tenía que hacer por amor a nosotros, aún siendo lo más difícil de entregarse a sí mismo por la iglesia y colgar en la cruz. Para mí esa no fue cobardía, fue una verdadera hombría, porque Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Y verdadero hombre da lo que tiene que dar, aun cuando no se le pide. Y aún nosotros podemos ver a través de las Escrituras, por ejemplo, cuando David está instalando a su hijo Salomón como rey, muchachito de 15, perdóneme, de unos 19, 20 años de edad, y David lo está instalando como rey. La recomendación más importante que le dice David a Salomón, le dice, sé hombre. Búsquelo usted ahí, en segunda de Santiago, perdón, en segunda de Samuel, y va a encontrar de que hay esa frase, sé hombre, donde verdaderamente le está diciendo, asume tu responsabilidad, asume la posición, sé fiel a la posición que se te está encomendando. Porque la verdadera hombría es una persona que es fiel a las cosas que tiene que hacer. El verdadero hombre no es el que sale corriendo, el que tiene un montón de mujeres o el que no cumple con sus responsabilidades dentro del hogar. Ese no es un verdadero hombre. Un verdadero hombre es el que asume la responsabilidad que Dios le ha encomendado. Y la primera responsabilidad en la relación con su esposa está aquí plasmado en el libro de Efesios capítulo 5, donde le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y esa frase, ese mandamiento es probablemente una de las cosas más aterrorizantes para cualquier hombre, porque la mayoría de los hombres se troncan con el concepto del amor. Porque la mayoría de la gente equivocadamente y por Hollywood y por todas las películas y toda la televisión, hemos nosotros creado un pensamiento del amor basado simplemente en el erotismo. Hemos creado un pensamiento del amor basado en las emociones. Cuando yo lo reto a usted, que usted busque en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, que define el fruto del espíritu que se llama amor, y lo reto, busque una sola palabra sentimental en todo el capítulo y no la va a encontrar. Porque el amor no es un sentimiento, el amor verdaderamente es una determinación que produce, ahí quiero que entienda, que produce un verdadero sentimiento. Cuando yo determino amar a mi esposa, no solamente me lleva a mí a la fidelidad, sino me va a llevar a mí a responder con emoción, que me va a llevar a responder con cariño, me va a llevar a responder con sentimiento. Y aquí hay varias manifestaciones acerca de lo que verdaderamente es el amor, porque estamos hablando de la mayordomía. La primera es de que el que verdaderamente ama, y aquí estamos hablando acerca de la problemática del hombre, conquista el ego. ¿Cuál es la verdadera debilidad del varón? ¿Cuál es la verdadera debilidad del hombre? Si nosotros la estudiamos en una forma pragmática, en una forma práctica, en una forma clara, vamos a encontrar de que algo que tenemos todos nosotros los varones en común denominador es el hecho de que nosotros como hombres somos por naturaleza egocéntricos. Cuando decimos el estómago lleno, corazón contento,
Que yo coma, no hay ningún problema, porque yo con estómago lleno justificamos, yo soy el que trabajo, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que sudo, yo soy el que me sacrifico, y negamos el valor de la gente que está alrededor. Pero no sé, ustedes los que están conectados el día de hoy, sea a través de Zoom o sea a través del Facebook, ¿cuántos de ustedes son los primeros en que se les sirve comida a ustedes? ¿Y qué? Usted tal vez por ser el macho de la casa, a usted le dan el pedazo de carne más grande. Hoy mi esposa preparó, estuvimos fuera mucho del tiempo de la mañana, en varios compromisos, y regresamos a la hora de la comida, a la hora del almuerzo, rapidito, y en cosa de media hora, entre todos hicimos la comida. Y entonces todos nos estábamos sirviendo. Yo le puedo decir, el último que se sirvió la comida en esta casa hoy fui yo. Primero pasó mi hija, después mi hijo, después mi esposa. Yo fui el último en servirme. Porque como hombres nosotros tenemos que entender de que la problemática del hombre carnal, del varón carnal, es de que vive para sí mismo, quiere agradarse a sí mismo, quiere satisfacerse a sí mismo. Y mientras que él esté contento, mientras que él esté agradado con sí mismo, no importa lo que los demás necesiten. Y entonces, para poder cumplir con nuestra mayordomía, nosotros tenemos que aprender a conquistar el ego. Para poder amar como Cristo verdaderamente nos llama a nosotros a amar, yo tengo que aprender a morir a mí mismo. Porque la Biblia nos dice, note lo que dice aquí en Efesios 5:28, que es el mismo pasaje que estamos usando. Dice, así también los maridos, note, deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. La verdadera demostración de una mayordomía varonil en el concepto del amor es cuando yo amo a mi esposa tanto que yo estoy dispuesto a entregar mis derechos. Y cuando la amo de esa forma, entonces yo me estoy amando a mí mismo. Porque si la palabra de Dios dice, si yo la sustento, la cuido, la protejo, la alimento, yo me estoy alimentando a mí mismo porque ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. La Biblia no lo dice. Si nosotros regresamos a Efesios 5:29, nos dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la regala como también Cristo a la iglesia. Porque el que verdaderamente se ama a sí mismo, y sabemos de que el mandamiento, el segundo mandamiento más importante de todas las escrituras, en Mateo capítulo 22, versículo 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y después el 39 nos dice, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a nadie más si no he aprendido a amarme saludablemente a mí mismo. Y entonces la Biblia dice, ¿cómo puedo? Si yo no me amo saludablemente a mí, no puedo amar a nadie más. Pero cuando amo a otros, me estoy amando a mí mismo también. Así lo dice en el 5:29. ¿Y qué es lo que es importante? Lo importante es crear un ambiente sano dentro del hogar. Yo como hombre, yo no sé qué hacen ustedes varones en sus casas, pero como hombre yo soy responsable de que la casa está cerrada con llave, que no, ningún ladrón va a entrar, que todo está cerrado con llave. Porque es mi responsabilidad no solamente en el ambiente físico de mantener la salud dentro del hogar, pero le pregunto, ¿qué otros niveles de salud hay? ¿Hay salud emocional? ¿Hay salud espiritual? ¿Hay un ambiente de paz? Porque si nosotros vemos este versículo 29 y se los voy a recordar, dice, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta
Y la regala significa y le da, la provee, la guarda. Le pregunto en cierto nivel, ¿de qué está hablando? Está hablando de una protección. Y si estamos hablando acerca de la relación íntima que hay entre un hombre y una mujer, que es la perfecta relación que debería de existir en el matrimonio, está fundamentada esa relación del matrimonio en la protección. La protección. Le quiero meter un poquito de cizaña en una pregunta, simplemente por hacer una pregunta, vamos a decir, con cierto nivel negativo. ¿En dónde estaba Adán cuando la serpiente estaba tentando a Eva? Si él era el llamado a protegerla, ¿en dónde estaba él? Porque, digamos, nosotros no podemos negar el hecho de que Eva es responsable de su acción y Eva es responsable singularmente delante del Señor de ceder ante la tentación. Pero también Adán es responsable de haber vivido una vida egocéntrica por un tiempo y no estar cuidando a su esposa, de no estar protegiéndola, porque hay diferentes niveles de protección. Está la protección física, está la protección espiritual, está la protección emocional. Y yo le puedo decir, 37 años tenemos de casados con Cindy. Para Cindy, el que la proteja tiene que ver con más que simplemente el cerrar las puertas con llave o de poner un segundo o un tercer candado en la puerta, o de comprarme una pistola o comprarme una escopeta para poder defenderme como macho o por cualquier ladrón que se quiera meter en mi casa. Pero para ella, el que le dé mi tiempo, el que le preste atención, el que la escuche, y no escuche con los oídos, sino la escuche con el corazón, es protección. ¿Cuántos hombres le preguntan a la esposa, pero por qué le dijiste a esa vieja esas cosas? ¿Por qué fuiste con la vecina a contarle lo que no deberías de haberle contado? Y la esposa le responde, porque tú no me oyes. Yo tengo que hablarlo con alguien. Y como tú no me pones atención, tengo que ir a hablar con la vecina las cosas. Y ahí es donde, como hombres, nosotros tenemos que entender de que también el amar y el proteger significa también escuchar. A través de darle el tiempo, a través de ponerle atención, a través de escuchar, no con simplemente los oídos, sino también escuchar con el corazón. Porque como hombres nosotros tenemos en nuestro ADN el de ser, ¿cuál es la palabra? El de querer arreglar las cosas. Y entonces viene la esposa y nos empieza a contar un problema. Y uno como varón, como macho, uno quiere ir a responder y uno dice, no, voy a ir a arreglar estas cosas. Y uno quiere arreglar las cosas porque ese es nuestro ADN. Y han habido veces donde mi esposa me dice, no. No quiero que arregles nada, solo quiero que me escuches. Yo simplemente tengo que sacar las cosas de mi corazón. Necesito salud, necesito mantener la salud de mi alma. La segunda cosa, perdóneme, la tercera cosa de mi mayordomía como hombre, ahí la vemos nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice, por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mayordomía varonil comienza con crear un ambiente donde mi relación matrimonial y mi relación familiar no está en una constante competencia con ninguna otras cosas. Yo sé que a varios de los que están conectados el día de hoy, varios de ustedes, por lo mínimo 2 o 3 de ustedes son
Pastores, ¿cuál es el mayor conflicto en la casa pastoral? Muchos hijos creen de que su verdadera competencia es la iglesia y que la iglesia es más importante que los hijos. Pero también tenemos otros problemas. Una vez conocí a un pastor, increíblemente talentoso el pastor, con muchísimos talentos. Una de ellas siendo la música. Y entonces la esposa siempre se refería al instrumento musical. En la casa se refería como la otra. Porque ella en una forma de chiste estaba manifestando la verdad de lo que ella sentía en su corazón. Sentía de que él amaba más el instrumento musical que su esposa. Imagínense, si queremos nosotros simplemente clarificar esto, acariciaba más al instrumento que a su esposa. Pasaba más tiempo con el instrumento que con su esposa. Y no en balde. Ella sentía ese nivel de competencia, ese nivel de deshonra. Pero también cuando vemos nosotros este versículo 31, tenemos que entender que como hombres, me parece muy interesante. Y esta es una pregunta que no podemos responder el día de hoy. ¿Por qué es que Dios le dice al hombre? Y dejará el hombre. No está hablando de la mujer. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y tal vez no solamente está hablando de las madres sobreprotectoras o las madres matriarcales, sino también el hecho de que hay un cordón umbilical. Yo no le podría decir si esa es la cultura chilena, pero yo sí le puedo decir de que esa es la cultura internacional. Una relación no sana en la mentalidad de un hombre con relación a su madre. Y esa sombra de la madre está durante todo el matrimonio. Y se repite de generación en generación, como la esposa estaba en un segundo plano. Ahora ella tiene que desquitarse con su marido y tiene que desquitarse con su suegra, creando esa misma relación con sus propios hijos. Y lamentablemente llega una madre que ya el hijo es cuarentón, ya tiene 40 y más años y ya es papá y ya es hasta abuelo y todavía es su bebé. Le dice a su hijo mi bebé y ya tiene 45, 48 años y es porque hay una relación no sana. Y me parece interesante que Dios le dice al hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque está hablando de separarse de cosas que verdaderamente compiten con la relación matrimonial, que compiten con la relación familiar. Y recuerde que la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios 7:33. Note qué interesante, porque no está hablando a la mujer, sino está hablando al hombre. Note aquí, dice, empero, el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo. Note, ¿cómo ha de agradar a su mujer? Está hablando naturalmente de la dualidad de responsabilidad y la dualidad de criterio entre el manejar el ministerio y manejar el matrimonio. Pero qué interesante que aquí Pablo mismo nos dice en una forma no solo preventiva, sino también en una forma de instrucción y de mandamiento, perdón. De mandamiento le dice a los hombres que nosotros el deseo que Dios nos quiere instar a nosotros es un deseo de agradar a nuestra esposa. Que eso es lo natural en nuestra vida. Ahora, saltémonos por un momentito más a otra cosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7 nos dice algo bien interesante. Dice, vosotros maridos, semejantemente, y ahí habla esa palabra semejantemente, nos está hablando acerca de las cosas comparativamente.
nos está comparando con otras cosas o nos está usando una analogía o una comparación y nos dice, vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, con entendimiento, con inteligencia, discerniendo. No seamos simplemente gente que nos relacionemos animalmente con nuestras esposas, sino que seamos gente que con sabiduría, si decimos que con sabiduría vamos a hacer la guerra, con sabiduría necesitamos vivir una vida de verdadero amor y una vida de verdadera conexión familiar, con sabiduría. Necesitamos conocer, entender. No podemos asumir algunas cosas simplemente porque se van a dar. Ahora, sigamos adelante. Según la ciencia, note aquí, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, como a herederas, juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean impedidas. Quiero recalcar aquí. ¿Cómo define la ciencia aquí? La define de esta forma, de que yo tengo que, como hombre, tengo que aprender a honrar a mi esposa. ¿Cómo la voy a honrar? Aquí la define como el vaso más frágil. Yo sé que en cualquier país se pueden conseguir vasos muy baratos. No solamente los hechos en la China, sino muy, muy baratos. Y aquí no está hablando de ese concepto de fragilidad. La mujer no es frágil de esta forma. La realidad, yo le voy a decir, la mujer es mucho más fuerte que el hombre. Solo miremos la comparación. ¿Cuántos de ustedes varones son verdaderos machos cuando le duele la cabeza? Yo le puedo decir que aquí cuando me duele la cabeza, al que ando buscando es a mi esposa para que me consienta. Y lo he dicho en forma de chiste, pero es verdad, porque de chiste en chiste a veces uno dice la gran verdad. Pero si Adán hubiera tenido que pasar 9 meses embarazado y Adán hubiera tenido que experimentar los dolores de parto, yo le puedo garantizar de que la cultura se hubiera cancelado con Caín. Nunca más Adán hubiera tenido otro hijo porque hubiera dicho, con una me conformo y con una aprendo la lección. Y le hubiera dicho a Caín, no seas tonto, te va a doler más que la vida. Y la realidad es de que nosotros como hombres no somos buenos para aguantar el dolor. Y dígame, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes hombres? Yo sé que tenemos varios jóvenes presentes, pero esta es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hombres que están aquí, se aguantan a sí mismos? La verdad. Y no soy ni profeta ni soy sabio, pero yo le puedo decir, la mayoría de los que estamos aquí presentes y que estamos escuchando, ni nos aguantamos a nosotros mismos y queremos que la gente nos aguante a nosotros. El hecho que la esposa lo aguanta, la hace más fuerte que usted. Y la verdad, la esposa no es un vaso frágil de esa forma. Ahí no está hablando de un vaso que se raja en la primera lavada. Ahí está hablando de algo muy importante, de algo muy interesante. Yo quiero que me acompañe. Voy a ir a sacar algo que creo que es bien importante para usar como ejemplo. Aquí estoy ya a la par de mi cocina. Y aquí estoy sacando tenemos unas copas que a Cindy yo le regalé hace 37 años. Estas son copas no de vidrio normal. Estas son de cristal. Son unas copas que se las compré en el primer año del matrimonio. Pero yo le voy a decir, mire qué belleza de copa. Puro cristal. 37 años nos han acompañado. Ahora, cuando nosotros la usamos en alguna de las reuniones familiares o en una de las cenas especiales que las usamos, yo le puedo decir, nadie más lava estas copas sino yo.
porque yo no quiero que alguien descuidado, jugando y hablando, me bote una de las copas, porque este vaso es especial. Este vaso es precioso. Es un vaso sumamente especial. En el mismo armario donde saqué estas copas tenemos nosotros la vajilla. No sé si usan en Chile esta palabra, pero es el set de platos, con todos sus vasos, tazas, todos los platos para servir comida, que fue de mi abuela. Tienen casi 100 años, la vajilla esta. La misma forma. Eso cuando la usamos nosotros, nadie más la va a lavar, sino yo. Porque quiero que entienda esto. Cuando Dios dice ahí que la mujer es el vaso frágil, no está usando la palabra frágil desde la perspectiva de que se raja, sino está hablando desde la perspectiva del valor. Que Dios nos guarde que se raje. Que Dios nos proteja de que nosotros seamos responsables de herir y de quebrar el espíritu, de quebrar el corazón de nuestras esposas. Y ahí nos está hablando de la mayordomía. Ahora quiero saltarme de regreso a Efesios 5. Y quiero, estamos hablando de mayordomía, recuérdese. Y ahí en el versículo 21, que es el versículo que, perdóneme, que introduce todo el pasaje de Efesios 5, me parece muy interesante que dice algo que parecería, desde la perspectiva de verla desde aquí, parecería diferente, porque está en una forma fuera del marco, porque comienza el versículo 22 diciéndole: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo, y ese es el versículo que todos los maridos saben de memoria, ¿verdad? No saben Juan 3:16 de memoria, pero sí saben de memoria este versículo, ¿verdad? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en todo. Pero el versículo 21 lo queremos obviar y lo queremos ignorar. ¿Y cuál es este versículo? Que es introductorio al pasaje que tiene que ver con el matrimonio. ¿Qué dice? Sujetados los unos a los otros en el temor de Jehová. ¿Qué significa eso? Hermano, yo le voy a decir en pocas palabras para tratar de no ser ofensivo con ningún varón y tratar de que creamos de que yo estoy tratando de imponer algo que es totalmente extraño. Déjeme decirlo desde esta perspectiva muy fácil. ¿Qué persona es la que nos debería de influir más en la vida? ¿A quién le voy a dar yo el derecho de influirme más en la vida? ¿Vecino? ¿A mi papá? ¿A mis hermanos? ¿A mi pastor? Todas esas personas podrían influirme. Mi papá me influyó grandemente, mis hermanos deberían de poder hablarme y de influirme y de hacerme razonar en ciertas áreas. Mi pastor mucho más, pero la persona que más influencia debería tener en mi vida debería ser mi esposa. Porque cuando dice aquí, en una forma sencilla, dice: sujetaos los unos a los otros. ¿Quién está hablando inicialmente? Porque recuerde, este es el inicio. El 22 no es el inicio de este pasaje. El 21 es el inicio de este pasaje que tiene que ver con la familia. Y comienza diciendo que si queremos nosotros ver un matrimonio verdaderamente de éxito, tiene que comenzar con el entendimiento de que la persona que más me debe de influenciar es mi cónyuge. Es mi cónyuge el que me debería de influir más. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, no solamente está hablando del hombre, sino también está hablando de la mujer, porque la mujer no debe de ser influida por la mamá o por las vecinas y por las amigas, que ese es el grave problema con muchas mujeres. El marido debe de ser la persona que más debería de poder influir su vida, porque habla de una intersujeción aquí.
Estamos hablando de esta mayordomía del hogar, ¿verdad? Ahora, quiero terminar con el tiempo que nos queda el día de hoy, hablando de esta última frase, la mayordomía de la familia. La mayordomía de la familia. Porque recuerde, una vez yo soy mayordomo fiel de mí mismo, yo ahora puedo ser mayordomo fiel de otra persona, mi esposa. Y cuando alcanzo a ser mayordomo fiel de mi esposa, ahora puedo entrar a ser también mayordomo fiel de una familia. Y en la mayordomía de una familia es bien interesante. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 28, note lo que dice. Dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, peor que un infiel. Ahora, ¿de qué están hablando ahí? Está hablando de un marido, donde está diciendo de que el que no tiene cuidado de los suyos y primordialmente de su casa, porque los suyos podría incluir a los papás, a los hermanos, a los familiares, a los hermanos en Cristo, son suyos también. Pero esa fidelidad de la mayordomía comienza con nuestro hogar, nuestra propia familia. Yo conozco personas que son muy buenos a cuidar al medio mundo, pero no cuidan su propia familia. Yo tengo un familiar que no voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni por dónde para no insultarlo. Ni me va a escuchar porque solo inglés habla. Pero él es muy bueno. Él no le dice no a nadie. Él tiene un corazón bien tierno para sus amigos y para los vecinos. Alguien tiene que pintar la casa, alguien tiene que arreglar un baño, alguien tiene que algo que hacer, alguien se le descompuso el vehículo. Él le dice sí a todos. Él es un hombre fantástico con el vecindario, pero la esposa le pide que cambie una luz y la ignora. La Biblia, ¿qué dice aquí? ¿De qué me sirve cuidar a otros si no estoy primero cuidando mi propia casa? Ha negado la fe, note, ha negado la fe y es peor, no igual, sino peor que un incrédulo. Es que, hermanos, aquí hay algo muy, muy importante que nosotros como hombres realmente recapacitemos en nuestra propia vida. Porque, digamos, como regreso a esto, ¿verdad? Somos muy buenos que tenemos una mamitis aguditis. No sé si me entienden ese chiste. Tenemos una mamitis aguditis y la mamá nos pide y nosotros salimos corriendo a arreglar cualquier cosa de la mamá, pero la esposa nos pide algo y tiene que seguir como cantareta repitiendo lo mismo por 4, 5, 6, 8, 10 meses. ¿Qué le estamos diciendo a nuestra esposa? ¿Qué le estamos diciendo a nuestra familia con estas actitudes? Diciendo quién verdaderamente en el orden de importancia en dónde están ellos. ¿Quién verdaderamente son para nosotros? Ahora, creo que es bien importante de que nosotros entendamos de que en la vida de todo hombre creyente, de todo hombre de Dios, de todo hombre nacido de Dios, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Y es imperante que nosotros entendamos el orden. Y 39, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo defino ese prójimo? Porque hay un orden de prioridad en ese concepto de prójimo, hay un orden de ese entendimiento, porque no todos van a caer dentro del mismo orden. Yo tengo hijas que
¿Escuchan, hermanos? Ya, estamos de regreso. Sí. Ya. Yo le he dicho a mis hijas, ¿me están oyendo? Sí. Yo les he dicho a mis hijas que ahorita, solteras, como señoritas, yo soy el hombre más importante en sus vidas. No debería de existir ningún hombre más importante que tenga más influencia en sus vidas que yo. Pero yo les he dicho, el día que yo las camine al altar y ponga su mano en la mano de un hombre que ellas han escogido para pasar el resto de la vida con ellas tienen el derecho, oiga bien, de cambiarme, de poner a ese hombre en un lugar superior a mí. Pero es lo mismo con hombre, con una mujer. Cuando yo llego al altar, en ese momento, al tomar a mi esposa, yo la estoy haciendo a ella primero en mi vida. Estoy hablando al nivel de humano, no al nivel general, porque Dios sigue siendo primero, recordemos eso. Pero a nivel humano, más importante que los papás, más importante que los hijos, oiga bien, a las mujeres tienen la tendencia a poner a sus hijos en un lugar mayor que el marido, cuando el marido toma el lugar más importante. Porque este es el orden de Dios. La segunda cosa que creo que es bien importante es de que nosotros como hombres entendemos de que es nuestra responsabilidad por Dios del orden y de la disciplina dentro del hogar. Yo le voy a decir como hombres, y me miro a mí mismo, nosotros no somos muy buenos para la confrontación, ni somos buenos para... hay una tendencia varonil de nosotros de querer ser mejor amado, aceptado, queremos ser más amigos de nuestros hijos y por eso nos gusta obviar a veces la disciplina. Pero Dios nos ha hecho a nosotros responsables. Porque como mayordomos, cuando nosotros nos paremos delante del Señor, el Señor nos va a llamar y nos va a pedir que demos cuenta de nuestra mayordomía. Recuerden, yo no soy dueño de mis hijos. El Señor me los ha dado como mayordomo. Y yo tengo la responsabilidad de administrar, aumentar, proteger y proveer. Las 4 cosas que ya las mencionamos. La última, yo soy también responsable como mayordomo de las finanzas de mi hogar. Yo no le voy a decir de que no hay apertura en un mundo en el cual nosotros vivimos, no hay, a veces hay que tener 2 personas trabajando para sostener un hogar. El mundo está complicado, el mundo está difícil. A veces se requieren 2 salarios para poder sustentar y sostener un hogar. Pero el orden divino de responsabilidad, no estoy hablando de compartir ciertos niveles de responsabilidad, pero la responsabilidad primaria está sobre la cabeza del hombre. Según de Corintios 12:14 nos dice esto muy interesante, dice, he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la 3ª vez. Note aquí Pablo hablando con las iglesias y dice, no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino busco a vosotros. Y aquí es donde yo quiero enfatizar, dice, porque ¿han de atesorar los hijos para los padres? No, sino son los padres los que han de atesorar para los hijos. El padre es el responsable de las finanzas. Yo no estoy diciendo de que los hijos no pueden aportar, pero sí creo de que la carga de la responsabilidad cae sobre nosotros. Porque, hermanos, quiero que usted entienda, Dios se vuelve el ejemplo. Dios se vuelve el modelo. Dios se vuelve nuestra forma y nuestra manera de poder verdaderamente entender el modelo de la verdad. Y yo le voy a preguntar, ¿qué es Dios para nosotros? Dios es el modelo de la provisión. Dios es el que se proveyó a sí mismo. Me fascina el Jehová Jireh.
ahí en el libro de Génesis capítulo 22, si no me equivoco, el versículo 7 u 8, donde Abraham le dice a Isaac, Jehová Jireh. Y muchos creemos de que la palabra Jireh significa Jehová proveerá. En realidad no. Tal vez parcialmente significa eso, sino si usted lee ese pasaje en Génesis 22, versículos 7 u 8, Abraham le dice a Isaac, le dice, Jehová se hará a sí mismo provisto. Porque este es el entendimiento. Dios busca una forma de provisión para nosotros. Al no poder encontrar en la creación provisión, Él se provee a sí mismo. Como padres, ese es el modelo. Yo soy el proveedor, pero si yo no puedo proveer exteriormente, yo me tengo que proveer a mí mismo. Ese es el modelo de la provisión. Y Dios nos llama a nosotros a verdaderamente modelar. Increíblemente, fantásticamente, nosotros tenemos en las Escrituras un verdadero modelo de paternidad. Y ese es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el Padre de las luces. Él es el Padre que nos modela a nosotros el verdadero comportamiento de la paternidad y a la misma vez nos hace a nosotros mejores padres. Porque la mayordomía que Dios nos ha encomendado como diseño del hombre es el que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Él nos ha exhortado y nos ha enseñado el verdadero rol, el verdadero papel de todo hombre. Y esto es lo que el Señor nos está retando a que nosotros alcancemos a ser. A ser el proveedor. Porque así como Dios es el proveedor, nos está llamando a ser proveedor. Lo que yo he descubierto, óigame bien, Dios no nos da algo a nosotros sin proveernos la capacidad de cumplirla fielmente con la responsabilidad. Yo lo vi con mis padres. Mis padres, especialmente mi madre, estaba añorando tener otro hijo. Yo era el único, el hijo unigénito. Y cuando yo tenía 13 años de edad, ellos adoptaron a un par de gemelos. Y mis padres no estaban en la mejor condición económica. Había mucha responsabilidad, había gran carga. Pero yo puedo testificar de que cuando Dios provee, Él también da el recurso para que nosotros podamos cumplir fielmente con lo que nos ha responsabilizado para hacer. Con cada hijo que Dios nos dé, con cada responsabilidad que Él nos da la capacidad de ser administradores, mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha puesto en las manos. Lo que pasa, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que romper algunos paradigmas, tenemos que romper algunas estructuras que algunos de nosotros nos están gobernando y permitir que Dios haga la obra verdaderamente en nuestras vidas y nos lleve al verdadero éxito. Hoy, hermanos, los bendigo. Quiero orar por ustedes. Yo sé que en el mundo en el cual vivimos, y quiero cerrar con esto, realmente hay un sentimiento alrededor del mundo en contra de la hombría. Aquí en estos países, no sé si lo usan en Chile, pero hay un término que se llama la masculinidad tóxica. Y el feminismo no es una búsqueda de libertad o una búsqueda de nivelar a la mujer, sino es una búsqueda en contra del hombre, donde la mujer está tratando de decirle al hombre que él ya no es necesario. Y es por el proceso de destrucción de la imagen del hombre. Y todo tiene que ver con la degradación del modelo divino. Porque el hombre fue hecho a la imagen del Padre Dios. Y Dios nos está queriendo renovar esta verdadera imagen, este verdadero modelo,
para que nosotros podamos, como hijos de Él, podamos verdaderamente vivificar lo que Dios es. Mis amados, yo quiero orar por ustedes y si usted en alguna forma, alguna manera, el Señor lo tocó el día de hoy, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, a través del tiempo y la distancia, yo sé que tu Espíritu que está aquí está allá. El Dios Todopoderoso está haciendo una obra perfecta en la vida de los que nos están escuchando, sea a través por Zoom, a través por Facebook. Y Padre, yo bendigo la vida de cada hombre, de cada varón. Que Padre, tú puedas fortalecer y tú puedas formar la vida de cada uno de nosotros, para que seamos hechos conforme a la imagen de aquel varón perfecto. Y hoy, Padre, yo bendigo la vida de tus siervos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendigo. Ha sido un verdadero honor, placer estar con ustedes el día de hoy.